Bueno, buenos días, chicos y chicas. Espero estén muy bien. Ahí, para este fin de semana, espero tener la revisión del examen, digamos ahí por cualquier cosa. Vamos a continuar con la presentación y después voy a pasar a explicar el ejercicio 5 que está, digamos, relacionado con el ejercicio 4 porque es, digamos que por lo menos sepan ustedes, para que tengan una noción de cómo se extrae la información cartográfica a partir, digamos, de una imagen satélite, una foto aérea o del mapa con que trabajamos georreferenciándolo la semana anterior. Entonces, vamos a ver eso, después les explico eso. Igual lo que vamos a hacer es una muestra muy pequeña, digamos, eso es lo que va a consistir, digamos, el ejercicio 5, porque como les digo y repito, es para que ustedes por lo menos tengan una idea de qué se hace. Para la próxima semana vamos a trabajar con lo que es la generación, bueno, la instalación del Postgres y la carga de datos espaciales, digamos, bueno, todo lo que es la configuración, instalación, perdón, carga de datos y conexión de la base de datos en QGIS. Entonces, ese ejercicio sí lo van a hacer, digamos, autoguiado, lo van a hacer conmigo durante la clase. Entonces, eso por ese lado. Ahora, antes de finalizar la sesión, yo les digo, bueno, que tienen que tener descargado, ojalá para el próximo miércoles. Ok. Igual antes de iniciar, no sé si hay alguna duda, algún comentario, consulta. Todo bien, profe. Ok, súper. Entonces, bueno, la semana anterior, aquí había quedado un poco en la parte del modelo lógico, que al final de cuentas va a ser ese modelo intermedio cuando podemos realizar un modelo conceptual y eventualmente el modelo físico. También a veces se puede producir más de un modelo lógico de datos. Este sí es dependiente del software, digamos, escogido. Permite efectuar una optimización de la estructura de datos elaborada por el modelo conceptual, teniendo en cuenta los principales tratamientos, los puntos fuertes o debilidades, digamos, en función del software o la arquitectura informática que eventualmente se va a utilizar. Aquí tenemos un ejemplo, igual que lo habíamos visto, tal vez me voy a volver un poquito con base en este modelo conceptual, donde tenemos la entidad casa, el número de atributos, tenemos el verbo en infinitivo, en óvalo, las cardinalidades respectivas, y a partir de eso, entonces se establece el modelo lógico relacional, donde va la entidad con los atributos separados por coma, luego donde tenemos una relación, básicamente ponemos el verbo entre dos entidades y luego los atributos como tal, los que se relacionan, la otra entidad, la otra relación, la otra entidad y finalmente la otra relación que teníamos en ese pequeño caso, digamos, de ejemplo. A nivel del modelo físico de datos, es una herramienta esencialmente, digamos, informática, digamos, ya para trasladar todo lo que se hizo, digamos, dentro de lo que es el modelo conceptual, el modelo lógico, y que eventualmente ya se va a plasmar para lo que es digamos, ya el modelo físico, digamos, como tal. En este caso, va a contener lo que establece el modelo lógico, es específico también, digamos, de lo que es el software, digamos, escogido. Había un software para realizar este tipo de modelos a nivel espacial. Aquí les voy a mostrar un ejemplo, ahí tal vez ustedes lo ven, pero no tal vez de la mejor forma, que es RI, que es un, digamos, un gigante corporativo, tenía lo que se llamaba el ArcGIS Diagrammer. El ArcGIS Diagrammer básicamente lo que permitía era modelar las bases de datos espaciales para posteriormente llevarlos a un entorno ya informático, digamos geográfico como tal. Y vamos a ver si por aquí podemos ver una imagen, que es como esta que ustedes ven acá. Entonces aquí uno podía, digamos, modelar lo que eran valores por código, por rango, a nivel de dominios.
Podía trabajar con clases de entidad como anotaciones, multipaths, que esto es para temas, digamos, en 3 dimensiones, la parte puntos, polígonos, polilíneas, que son las geometrías que ya hemos visto, que ustedes han visto, digamos, durante el curso. La parte raster se podía trabajar por ahí, y tal vez algo nuevo es lo que le llamamos los conjuntos de datos, los conjuntos de datos de entidad, que esta parte es para establecer un orden dentro de la estructura de una base de datos espacial. La estructura puede, digamos, llevarse a cabo por tema o podría llevarse a cabo por escala. Entonces, tal vez ahí para que tengan una idea, cuando uno estructura a nivel espacial y no hacer un arroz con mango, por la diversidad de datos que eventualmente uno puede hacer, entonces recurre a esto que se llama el Feature Dataset, que eso sí está solo para esta compañía que se llama Esri. Pero para que ustedes lo entiendan, entonces se puede hacer ese conjunto de datos por área temática. Entonces, área temática, entiéndase que ustedes tienen datos de geología, que pueden tener datos de biología, que pueden tener datos de economía. Entonces, ustedes, y ahí sucesivamente, ustedes lo que hacen es que lo hacen por tema o lo podemos tener por escala, que ya en escala podemos tener escalas de 1 a 10.000. Entonces, toda la información de 1 a 10.000 va ahí, la 1 a 50.000 o la 1, digamos, 100.000, por decirles, ponerles algunos ejemplos. Entonces, generalmente, los feature dataset se originan a partir de estos dos grandes grupos, digamos, de información, que es lo que tienen por acá. Luego, si tenemos temas de redes, digamos, red de distribución eléctrica, red de agua potable, un gasoducto, un polioducto, uno puede establecer lo que se llama una red geométrica sobre esos elementos con el fin de eventualmente, más allá de solo hacer simulaciones, tener una afectación real o un empate real con otros sistemas que permitan gestionar y administrar adecuadamente alguna de este tipo de red. Entonces, que uno puede decir, si yo cierro la válvula en este sector, el agua potable no va a llegar a estas viviendas. O si yo cierro el polioducto en este sector, entonces eventualmente todo lo que es el envío de combustible se va a suspender a partir de lo que es esta tubería. O eventualmente, si lo tenemos a nivel de distribución eléctrica, si yo aíslo un circuito, ¿cuánto es la afectación que me va a dar esa parte, aislar el circuito sobre todas las viviendas? Entonces, generalmente es la afectación que se puede, digamos, tener en tiempo real y que eventualmente si alguien, digamos, llama al número de averías, eso hace que haya un tiempo de respuesta más óptimo y más rápido, digamos, según se hace necesario. Entonces, para que lo tengan, digamos, presente. Eh, Luego tenemos lo que es la parte de network, que este network es análisis de redes, por ejemplo, cuál es la ruta más corta entre dos segmentos, entre dos puntos, digamos, de destino. Generalmente como funciona tal vez Waze o como funciona Google Maps o la misma aplicación de Uber o Uber Eats, funciona de esa forma. Topología, que eso es básicamente una medida de control de calidad de la información espacial, digamos, para lo que es, digamos, garantizarnos la continuidad de los datos espaciales a nivel del territorio. Luego tenemos lo que son las clases de relación, ya donde establecemos la relación por la cardinalidad, uno, muchos a muchos, uno a muchos, etcétera. La parte de subtipos y generalmente las tablas. Entonces uno lo podía diagramar de esa forma. Sin embargo, y este software era gratuito, digamos, para poder modelar bases de datos espaciales. La empresa, por así decirlo, lo acabó, digamos, lo mató, y eso lo absorbe lo que se llama el Enterprise Architect, que es un modelador para distintas bases de datos espaciales. Entonces, aquí viene, digamos, para trabajar la parte espacial con la tecnología de ArcGIS, pero si ustedes ven aquí, uno puede trabajar con Visual Studio, está lo que es Geographic Markup Language, que es un estándar para compartir información geográfica, está para ODM, ahí uno puede importar también modelos de otros tipos, puede publicar, puede trabajar con toda la parte, digamos, de diagramas, de proyectos nuevos. Y acá viene en función de qué es lo que uno igual va a querer modelar. Esta es la parte del modelo.
puedo trabajar con un constructor de base de datos, puedo generar un escenario construido, puedo hacer diagramas, etcétera. O sea, todo lo UML también uno lo puede trabajar con este software. Sin embargo, es un software de paga y que no es, digamos, barato. Pero ahí como para ponerlos en contexto, digamos, de las posibilidades que hay. Si uno a nivel espacial desea, por ejemplo, modelar alguna base de datos, y yo por acá tal vez tengo un ejemplo, vamos a verlo. Uno puede, digamos, para la parte de documentación, lo puede generar por MySQL. Entonces, lo que uno hace es, por ejemplo, realizar lo que es el modelo de datos, el modelo conceptual, y una vez que tenga uno el modelo conceptual, pues eventualmente ya lo puede llevar al lógico y posteriormente ya hace el traslado al modelo físico, digamos, como tal. Déjenme ahí nada más para que veamos el ejemplo. Esto es muy sencillo, es un modelo pequeño donde si ustedes ven aquí dice mapa base, dentro de mapa base está constituido lo que son 4 entidades, en este caso el mapa base está originado por escala, poblados 200.000, red vial 200.000, ríos 200.000, curvas 200.000, hay una relación entre la red vial y las provincias. Luego tenemos otro conjunto de datos que es a nivel de área administrativa, donde tenemos provincias, cantones y distritos y asociado a 3 tablas que son tablas tabulares. Estas 7 entidades, perdón, estas 4 donde estoy ahí con el cursor y estas otras 3, son o cuentan con información espacial, o sea, son espacializadas dentro de lo que es la constitución de la base de datos. Estas 3 tablas es simplemente tablas de información tabular que al final de cuentas se establece una relación entre la tabla de provincias georreferenciada y la tabla de cantones georreferenciada para a partir de ahí tener, digamos, el resto de atributos que ustedes pueden ver, digamos, por ahí en la Constitución. Entonces, digamos que eso es otra forma de poder modelar, digamos, las bases de datos para, digamos, adjuntar dentro de la documentación que a veces, o que siempre se requiere, digamos, por lo menos el diagrama. Entonces, bueno, por ahí. Todo, o a nivel de componentes, tenemos lo que las entidades o individuos son los que van, o objetos espaciales son los que van a formar parte, digamos, de los casos de estudio, todo objeto, persona, concepto, evento sobre el cual uno desea algún tipo de información. Luego tenemos que definir todo lo que son los atributos, digamos, o propiedades de cada entidad, en sí las características de una entidad o de una relación que nos interesan en función del objetivo de nuestra aplicación. Ahí vamos a tener un atributo particular que es el identificador, donde todo objeto espacial tiene que tener un identificador que es único. Luego de eso pasamos a tener lo que es la parte de las relaciones, que es donde vamos a tener las asociaciones entre las entidades en función, digamos, de las reglas del negocio o los requerimientos que se levanten. Luego tenemos la parte de las cardinalidades, donde hablamos que es el número máximo y mínimo de veces que una relación puede producirse entre las ocurrencias de 2 entidades. Luego tenemos, bueno, en sí la cardinalidad, entonces una relación posee cardinalidades. Para comprender bien la noción de cardinalidad, uno lo que hace es descomponer la relación en 2 asociaciones, digamos una en cada dirección de la relación. Cada asociación posee una cardinalidad, por ejemplo, el número mínimo y máximo de veces que la asociación puede producirse entre 2 entidades. Y aquí tenemos un ejemplo, el coche mínimo tiene un motor, máximo un motor. El motor tiene mínimo un coche y máximo un coche. Entonces ahí ya tenemos, digamos, el uso del verbo, digamos, y en esta notación que es, digamos, la regla de Chen, para que lo tengan, digamos, presente. Entonces, luego tenemos lo que es la cardinalidad total de una relación que se obtiene a partir de los máximos de las 2 asociaciones. En el ejemplo precedente, la cardinalidad total de la relación a habitar es 1n. ¿Por qué razón? Porque ahí lo que vamos a sacar es entre 0 y n es n, entre 1 y 1 es 1. Entonces la relación va a quedar 1n. En ese caso, digamos, quedaría de esa forma. Y eso sirve para construir lo que es el modelo lógico de datos.
un trocito. Perdón, es que como ando casi con un ataque de tos. Bueno, entonces las relaciones pueden existir dos o más, digamos, relaciones también de diferente naturaleza. Eso es importante también tenerlo, digamos, o tomarlo en cuenta. Tenemos en este caso relaciones entre personas y casa, ¿verdad? Que una persona puede poseer 0 casas, pero máximo puede poseer muchas casas. La casa puede poseer al menos una persona, pero puede que tenga muchas personas. Este, la persona puede mínimo habitar en una casa, pero como máximo y puedo habitar también en una casa. Yo no puedo estar en 3 casas, ¿verdad? Si estuviera en 3 casas a la vez, hay algo raro, ¿verdad? Por ahí. La casa mínimo puede estar habitada por 0 personas o máximo por n personas. O podemos tener una relación recursiva como esta, donde una calle mínimo puede intersecar a una calle o máximo esa calle puede intersecar n calles y viceversa. Entonces, que eso también, digamos, es posible. Existen también otros formalismos de entidad-relación. Digamos, en la parte espacial generalmente es el modelo de entidad-relación básico y eventualmente se puede trabajar también con el de entidad-relación de Chen, donde la diferencia es que las entidades van en un cuadrado, los atributos en un óvalo, la relación o el campo, digamos, código, llave primaria o foránea va subrayado y el verbo va dentro de un rombo. La entidad en mayúscula, digamos, entonces es parte de la sintaxis que se puede, digamos, tener. La anotación, entonces, como les decía, un rectángulo dentro del cual se coloca únicamente el nombre en letras mayúsculas, los atributos, una elipse que contiene el nombre del atributo en minúsculas, lo cual va a estar ligado, digamos, a una curva, a una recta, al rectángulo que corresponde a la entidad caracterizada por el atributo. El romboide va a contener el verbo, digamos, con el nombre de la relación en mayúsculas. Y después, las cardinalidades se leen al inverso que en el formalismo individual. Aquí lo vemos ya más ampliado. Entonces, la casa, poseer mínimo 0 personas, máximo n personas. La persona puede poseer mínimo una casa, máximo n casas. La casa tiene sus atributos, la persona tiene sus atributos, el verbo en mayúscula dentro del rombo y las cardinalidades, digamos, en el caso del modelo entidad-relación. La geodatabase, que ya aquí es importante verlo, vean que se llama así geodatabase, pero sin embargo yo no lo llamo como, esto es como si fuera base de datos geográficas. Y al final de cuentas esto es un fichero simplemente que permite estructurar la información de forma ordenada, pero yo eso siempre lo discuto porque no es un motor de base de datos. Pero bueno, hay que verlo por si ustedes en algún momento, digamos, ya sea que trabajen en esto, ¿no? Les hagan alguna consulta, pues tengan la información para que puedan, digamos, indicar que no es una base de datos. Es una colección de conjuntos de datos geográficos de varios tipos que está contenida en una carpeta de sistema de archivos común, digamos, generalmente una base de datos de Microsoft Access, una base de datos relacional multiusuario como Oracle, Microsoft SQL Server, Postgres, Informix, IBM, DBase 2. Los elementos que tiene una geodatabase, que esto es de ese software que les digo que se llama ArcGIS, tenemos que son 3 tipos de conjuntos de datos fundamentales que vamos a tener: las tablas,
las clases de entidad, donde podemos tener de puntos, líneas, polígonos, y podemos tener los raster, que por ejemplo aquí sí hay una diferencia. Yo no soy fan, por así decirlo, de guardar raster a nivel de base de datos, porque con solo el volumen de información y el almacenamiento a nivel de base de datos en un servidor es sumamente caro. Imagínense ustedes un raster de 2, 3 gigas, 11 gigas, 10 gigas, va a consumir mucho y por ende fatal. Entonces, la recomendación o como una buena práctica es no almacenar los archivos raster cuando se trabaje en datos espaciales, sino tal vez hacerlo por un sistema gestor de datos o digamos como un SharePoint o eventualmente un Alfresco o algo así, que permita gestionar eso por aparte, principalmente por esas razones que les comenté anteriormente. Hay dos grandes diferencias, digamos, cuando uno tiene el software de ArcGIS a nivel de uno como usuario individual, puede generar dos tipos de bases de datos, una que se llama base de datos de archivo, la file GDB, o la personal GDB. La diferencia entre las dos es que la personal tiene una escalabilidad hacia hasta 256 teras de almacenamiento. La personal tiene de límite 2 gigas de información, o sea, los 2 gigas ya se llenó. A nivel de base de datos multiusuario, que esto sí, generalmente es sobre lo que se monta el motor de base de datos y es lo que trabaja, digamos, o con lo que se trabaja a nivel de instituciones, organizaciones, departamentos, etcétera, tenemos tres grandes grupos. Tenemos la base de datos corporativa, la de Enterprise GDB, que acá la diferenciación es en la cantidad de editores y en la cantidad de visores que pueden estar consumiendo la información en simultáneo. Por ejemplo, en la Enterprise es menos infinito y más infinito, tanto edición como visualización. La Workgroup, ahí podemos tener 10 personas editando y 50 visualizando. Y la Desktop GDB es una persona editando y 10 viendo, para que vean, digamos, los distintos niveles de información. Ahora, como les digo, eso propiamente, la base de datos geoespacial, es simplemente la forma en cómo, y vuelvo a reiterar, se estructuran los archivos, ¿verdad? Ojo. Ahora, el motor de base de datos es en sí el servicio principal que ahí sí nos va a permitir almacenar, procesar y proteger, resguardar los niveles de datos. Ahí podemos establecerle roles, permisos, o sea, sentar responsabilidades. Entonces, el motor de base de datos va a proporcionar un acceso controlado, un procesamiento de transacción rápido para cumplir con los requisitos de las aplicaciones consumidoras de datos que la empresa, digamos, u organizaciones tienen. Es un sistema que administrador de base de datos que maneja entonces datos existentes en un espacio y que potencialmente tienen la capacidad de trabajar con datos geoespaciales. Ojo, eso es importantísimo. ¿Por qué razón? Porque no todas las bases de datos, digamos, permiten trabajar con datos espaciales. Oracle es una base de datos, digamos, normal, pero para trabajar con datos espaciales hay que comprar la suite de Oracle Spatial. Microsoft SQL Server, sí, digamos, lo que uno hace es habilitar, digamos, la componente espacial a nivel de almacenamiento en la base de datos. Con Postgres, cuando uno instala Postgres por defecto, hay que instalar el pgadmin, el PostGIS, perdón, para permitir, digamos, con esa extensión, trabajar con datos espaciales. Entonces, eso es importante porque generalmente las bases de datos o los motores como tal son motores que principalmente, digamos, hace que se trabaje con datos que no son espaciales, digamos que son totalmente, digamos, tabulares o, digamos, como dice uno, literales. Ahí tenemos algunos de los paquetes, PostgreSQL, Oracle Spatial, SQL, el DBase 2, Informix, ahí está Netezza, y hay otros motores de base de datos que han ido surgiendo.
A nivel de las tablas, en la geodatabase, los atributos se administran en tablas sobre la base de datos de una serie de conceptos, digamos, donde se muestran relaciones, digamos, simples, pero que son esenciales. Las tablas contienen filas o registros. Todas las filas de una tabla van a tener el mismo número de columnas. Cada columna va a tener asociado un tipo de datos, digamos, como un número entero, número decimal, carácter, fecha, binario, etcétera. Hay una serie de funciones relacionales y de operadores como el SQL disponibles para operar sobre estas tablas y sus elementos de datos. Ahora, aquí hay un punto importante porque el tema del tipo de dato de la columna, si hay que establecer una relación, que generalmente las relaciones por código se establecen a partir de valores enteros, en datos espaciales a veces hay una mala definición del tipo de dato, eh, digamos, ya sea por un desconocimiento del que generó el dato o por un, digamos, un tratamiento inadecuado, digamos, de las capas espaciales. Ahora les voy a mostrar ahí unos ejemplos para que ustedes vean a lo que me refiero y que eventualmente ustedes dicen, pero ¿cómo generan o generaron un dato de esa forma? Entonces ahorita se los muestro. A nivel, bueno, de la geodatabase, entonces uno puede agregar, digamos, elementos como números, texto, fecha, binarios, identificadores globales para capas de información. A nivel de números, se pueden almacenar números, digamos, en uno de los 4 tipos de datos numéricos normales, digamos, enteros cortos, enteros largos, números de punto flotante de precisión simple o números de punto flotante de precisión doble. Que acá también a veces la gente no sabe la diferencia entre elegir un flotante y un doble. Y ustedes lo van a ver ahorita en la presentación que tiene una implicación a nivel de bytes, digamos, de almacenamiento. Como recomendación, digamos, al elegir el tipo de datos, primero uno tiene que considerar la necesidad de los números enteros versus los números fraccionarios. Si solo necesita almacenar números enteros como 12 o 12 millones y resto, puede especificar si es un entero corto o largo. Si necesita almacenar números fraccionarios, lo que tenemos que tener claro es la cantidad de decimales que queremos almacenar. Y a partir de ahí, entonces, definir si lo más conveniente es elegir un tipo de dato flotante o un tipo de dato, digamos, doble. Vean acá, digamos, ya la relación con tamaño. Cuando tengo un campo entero corto, el rango de almacenamiento, ahí ustedes tienen las cifras y son 2 bytes por registro. Un entero largo, los de los 2 billones hasta los menos 2 billones y resto, son 4 bytes. Un flotante lo que va a variar es la cantidad de decimales y a nivel exponencial. Y entre la diferencia entre un flotante y un doble es el doble, digamos, de almacenamiento. Entonces, sí hay un peso importante también en la definición, digamos, de estos registros. Para ir ahí puntualmente, ahí ustedes tienen otros ejemplos. Es importante indicar que cuando es un entero corto, la precisión es lo que está antes de la coma y la escala es lo que va a estar después de la coma. Si ustedes ven aquí el de menos 99 a 99, dice que la precisión es 3. ¿Por qué es 3? Porque los rangos negativos requieren una precisión adicional, o sea, requieren un espacio adicional para poderse almacenar dentro de lo que es la estructura de la tabla. Entonces, para que lo tengan presente. La cadena de texto, entonces, representa una serie de símbolos alfanuméricos, digamos, puede incluir nombres de calles, propiedades de atributos, descripciones textuales. Una alternativa para el uso repetido de atributos textuales es establecer, digamos, lo que le llamamos un valor codificado. Una descripción textual se codificará con un valor numérico. Por ejemplo, puede codificar tipos de carreteras con valores numéricos, digamos, si le asignamos un 1 a las carreteras de pavimento mejoradas, 2 a carreteras con lastre y así sucesivamente. O sea, es una categorización, digamos, de los elementos. Luego en fecha podemos almacenar como un, digamos, un campo común, digamos, en la estructura de mes, día, año, hora, minutos, segundos, ahora, y la especificación de AM o PM. Y ustedes dicen, bueno, ¿y qué gano yo con incluir una fecha dentro de una base de datos o las horas? Pues esto nos permite llevar, digamos, a hacer análisis o modelos, incluyendo la cuarta D, que vendría a ser la cuarta dimensión
que equivale, digamos, al tiempo. Entonces hay modelos de datos geográficos, por ejemplo, donde uno puede ver, digamos, en un túnel, por ponerles un caso específico. Se empieza a hacer un túnel, entonces yo quiero ver el porcentaje de avance por día. Entonces yo puedo ver, digamos, cómo se va modelando por día en función, digamos, de cómo se va desarrollando el túnel. Otro campo de uso es cuando hay grandes ciclones tropicales o huracanes en la región del Caribe, donde uno puede ir viendo el movimiento y por ende también las zonas de afectación, ya sea por el frente de marejada de fondo, de oleaje de tormenta, y también, digamos, procesos de inundación cercanos, digamos, a la parte costera. Entonces, por eso es importante a veces este tipo de campos que a veces la gente no lo dimensiona. El binario es simplemente datos almacenados en la geodatabase como una secuencia larga de números binarios. En ArcGIS, las anotaciones y dimensiones se almacenan como binarios y los elementos como imágenes, multimedia o bytes de código se pueden almacenar en, digamos, en ese tipo de datos. Luego, a nivel espacial, lo que se acostumbra para documentar la base de datos en general, aparte del modelo conceptual de datos, del modelo lógico y ya una vez implementado, de generar lo que se llama el diccionario de datos que acompañe la información. Principalmente va asociado a la temática, digamos, de la base de datos y las escalas, digamos, del modelo de datos espaciales. ¿Qué es lo que se hace? Se va haciendo un apartado, digamos, es como usted lo ve en 1.1, objeto espacial. Entonces se presentan el diccionario en forma ordenada alfabéticamente y cada uno con su respectiva descripción. Se le asigna un nombre y una definición. Entonces, en el nombre, por ejemplo, yo le podría poner casa. Entonces, corresponde a la denominación, digamos, de las estructuras donde habitan personas, por ejemplo. Esa es la definición. Entonces, sin nombre nada le pongo casa. Geometría, entonces yo le voy a poner a la geometría que es polígono, o eventualmente puede ser la huella o el perímetro de la casa, entonces podría ser polígono y línea, si lo queremos ver de esa forma. En los atributos, tener claro que constituyen las características cualitativas y cuantitativas del objeto espacial, donde cada atributo tiene un nombre, una definición, el dominio de valores y las restricciones en caso de ser necesario. Por cada atributo le ponemos el nombre, se define a qué hace alusión el atributo, también se caracteriza el tipo de atributo, digamos, a partir de la composición, origen, número de valores, y luego se define el tipo de dato. Por ejemplo, si es un entero corto, un entero largo, texto, flotante, doble, etc. Ahora vamos a ver una pinceladita, digamos, de temas de base de datos espaciales y cómo esto ha ido evolucionando utilizando técnicas como Machine Learning, por ejemplo, para lo que es la definición de patrones espaciales, digamos, utilizando, digamos, la parte de sistemas de información geográfica. Entonces, bueno, la minería tiene una base teórica y metodológica que permite identificar patrones generalmente sobre el conjunto de datos y que tiene como objetivo descubrir de una forma automatizada patrones inesperados que puedan ser potencialmente útiles para sistemas de base de datos, digamos en general, y que pueden ser validados por expertos, digamos, del área en cuestión. Se puede definir como el proceso automático o semiautomático que permite seleccionar, explorar, modificar, visualizar y valorar grandes volúmenes de datos espaciales con el objetivo de generar nuevo conocimiento. Hay varios métodos, son como 5 métodos que se usan generalmente en la actualidad en datos espaciales. El primero es basado en la generalización de objetos que requieren de la implementación de jerarquías de conceptos a nivel temático espacial. Se incluyen los datos no espaciales, de ellos se recolectan, digamos, aquellas características que son medulares o trascendentales dentro de la temática. Se caracterizan por regiones y se agrupan como datos no espaciales generalizados. Para el caso digamos, de los espaciales, la generalización puede ser presentada como la partición en regiones y su posterior fusión, dependiendo de los atributos espaciales, digamos, del dato. Luego, este es uno de los más conocidos y de mayor uso y difusión en la actualidad,
que es el reconocimiento de patrones o clústeres, digamos, espaciales, donde son utilizados en la clasificación de información que pueden ser imágenes, satélite, fotografías, textos o una fuente de datos, por ejemplo. En las áreas de cultivo, yo puedo decirle al sistema que me trate de encontrar todas las áreas de cultivo, digamos, circular, con un diámetro de 45, digamos, de 45 metros, perdón, de 90 metros de diámetro, en un conjunto de imágenes histórico. Entonces, por el algoritmo, él empieza a hacer una validación cruzada de las imágenes disponibles y me va a tratar de encontrar, con base en el criterio establecido, todos los patrones para un área geográfica en función de las características que yo, digamos, le solicité. Luego podemos tener métodos de agrupamiento. Estos permiten, digamos, agrupar objetos en una base de datos en grupos llamados conglomerados, digamos, donde podamos tener elementos que son muy comunes o muy similares, digamos, en tanto sea posible. Luego tenemos de exploración de asociaciones espaciales, donde uno puede descubrir reglas de asociación espacial donde puedan relacionar uno o más objetos, o sea, un tipo de correlación, donde yo pueda decir, bueno, quiero saber, por ejemplo, cuáles son los distritos que tienen una mayor fragilidad ambiental, pero que tengan como asociación que sean cantones o los cantones más deprimidos económicamente del país. Entonces ya ahí trato de buscar una relación entre dos, digamos, temáticas diferentes para poder entender si estas áreas más deprimidas económicamente, por ende, son las más frágiles ambientalmente. Entonces, eso uno lo podría, digamos, validar. Y finalmente tenemos mediante el uso de aproximación y agregación, donde se permite descubrir conocimiento a partir de las características que cada objeto, digamos, contemple. Se asocia también a la parte del Big Data, digamos, cuando tenemos esa acumulación masiva de datos y a los sistemas que manipulan estas grandes cantidades de datos, o dicho de otra forma, Big Data es en el sector de tecnologías de información y la comunicación una referencia a sistemas que manipulan inmensos conjuntos de datos. Y aquí yo les voy a poner un ejemplo también real. Hay un sistema de imágenes satélite actuales que se llama Planet. Vamos a dejar ahí que si me puedo loguear. Este es un sistema, digamos, que cuenta con imágenes históricas desde el 2009. Por ejemplo, si yo voy aquí a la parte del Explorer, yo puedo venir, digamos, sobre el catálogo. Entonces, digamos que voy a ir a donde está el país para que lo vean en línea. Yo puedo venir y decir, bueno, necesito una imagen satélite de este sector. Él me va a empezar a buscar, digamos, los resultados y me va a dar la muestra de la imagen, digamos, para el sector. Ahora, esto también yo lo puedo hacer por fecha. Yo puedo decirle al sistema que, no, yo necesito, que lo único que vamos a ver en otro rango, a ver si por aquí. Vamos a ver, este es así, ok. Entonces, digamos que yo requiero el 2015, por decirles algo. Y vamos a terminar hasta el 2023. Y ahí le voy a decir que busque. El sistema va a buscar en el histórico, digamos, las escenas donde yo eventualmente las puedo cargar. Pero, digamos, cuando yo voy cargando en función de fecha, este sensor, por ejemplo, toma imágenes generalmente de cada 3, 5 días, digamos, de cualquier parte del mundo, a 3 metros de resolución. Entonces, yo puedo aquí descargarlas y todo, pero la búsqueda que él hace, él va al banco, a la base de datos como tal, de ese, digamos, si conste, esto es mundial, ¿verdad? Porque ahí lo tengo sobre el país, pero para que ustedes dimensionen la cantidad, por eso es que esto entra dentro de lo que es, digamos, ese apartado Big Data para el tema de imágenes y satélite. Tenemos otra plataforma gratuita que se llama el Air Explorer del Servicio Geológico de los Estados Unidos, que trabaja. Bueno, este es el, me puso otro Air Explorer.
Él trabaja con todo lo que son las imágenes de sensores gratuitos como Landsat y como lo que es también, digamos, vamos a ver, voy a hacerlo por aquí, Sentinel y otras plataformas. Yo le puedo decir aquí que use el mapa, yo puedo venir y voy a decirle ahí que me limpie, digamos que me limpie ahí las áreas. Una vez que limpio las áreas, yo podría definirle, digamos, que use las coordenadas. Podría venir y definirle al sistema que yo quiero imágenes desde enero. Esto también tiene, esta todavía tiene un histórico como es del 70 para que ustedes tengan una idea. Voy aquí a la parte de datasets y, por ejemplo, en Landsat, a ver, nivel 2 aquí 8 y 9, Landsat 7, por ejemplo. Yo le puedo dar ahí que me dé los resultados y aquí me empieza a mostrar, digamos, las imágenes correspondientes al país. Entonces, igual, es otra base, generalmente se asocia a archivo raster, que trabaja con grandes volúmenes de información, digamos, a nivel espacial. Eh, es importante, eso sí, mencionar que el concepto no hace referencia simplemente al tamaño de la información, digamos como lo indica el nombre, sino al tema de la variedad del contenido y a la velocidad con la que los datos se generan, almacenan y analizan. Estas dimensiones es lo que le conocemos con las 3V que definen el Big Data, es decir, el volumen, velocidad y variedad, que es lo que se desea. Y pues bueno, para ir cerrando, ¿cómo es que se generan tantos datos? Estamos continuamente generando datos, o sea, cuando ustedes mandan un mensaje WhatsApp, cuando ustedes mandan un correo electrónico, cuando ustedes mandan un mensaje en una plataforma, digamos, digamos de educación en línea, cuando ustedes hacen una llamada telefónica, cuando ustedes mandan la ubicación por WhatsApp, cuando ustedes mandan a solicitar algo por Uber Eats, o sea, todo eso son datos. Cada día se crean más de 3 trillones de bytes de datos y la capacidad tecnológica per cápita para almacenar datos a nivel mundial se dobla generalmente cada 40 meses. O sea, cada 40 meses tiene que haber el doble, digamos, del almacenamiento anterior para poder dar abasto. Las fuentes a través de las cuales generamos todos esos datos son muy diversas. O sea, yo les mencionaba unos ejemplos, ahí tienen otros. Y bueno, ahí se parte de un hecho actual donde podemos tener, digamos, la parte de grandes datos y la parte de sistemas de información geográfica. A partir de lo anterior, digamos, una de las problemáticas del Big Data es la gestión, análisis y visualización de datos. Entonces, las tecnologías de información geográfica generalmente están jugando un papel donde eventualmente se puede hacer la exploración y explotación de datos espaciales. Esos anteriores no los pongo porque antes estaban gratuitos, era seguimiento de tweets en el mundo, pero lo hicieron de paga. Entonces, lastimosamente, voy a ponerles para que ustedes ahí vean. Entonces, de los tweets se pueden espacializar a partir, digamos, de lo que es un mapa de símbolos proporcionales. Si yo me voy aquí al país, vean en esta parte, digamos, de Heredia, aquí tengo 53 tweets en este sector. Vean, por ejemplo, dice que susto, pensé que tenía examen de Odisea de Derecho, ahora a las 5. No. Esta Martumurata dice yo en bote. Esta dice así es, soy yo diciendo que ya no tengo cupos para gente nueva. Vean que eso sí, fueron de marzo de este año. Que esta plataforma hizo también un cambio, porque antes se podían ver, digamos, en tiempo real los tweets que la gente estaba mandando. Pero como son plataformas que también generan, digamos, a partir de la minería de datos, la parte del uso de agrupamientos o conglomerados, para también establecer patrones, ya sea, digamos, patrones sobre preferencias, digamos, de comida, de vestimenta, de compra de artículos, se le asocia a la parte espacial y ellos venden los datos analizados desde otro punto de vista donde el dato no es solamente el tweet, sino que se espacializa el fenómeno. Ven que aquí dicen estos días se establece una dinámica.
bla, bla. Después te lo puedo pasar por correo. Es que yo tengo suscripción, normales con mi mejor amigo. Dice, pero le faltó decir que la justicia española no encontró ningún delito, piel de gallina. Hay uno de hoy. Después dice Mr. Merlinos BD, las conversaciones se construyen. El que tú le respondas al guapo sin cerebro es otra cosa. La farándula de plástico me pereza, creo que nunca me voy a llevar con ese tipo de gente y etcétera. O sea, ahí uno se puede topar de todo. Y como les digo, ahí está, digamos, lo que son los tweets. Igualmente uno podría ver, digamos, lo que son las tendencias que eventualmente pueden haber. Y eso, digamos, está cuantificado. Por ejemplo, en El Salvador, la mayoría de tweets están directamente sobre la capital de San Salvador. Y ahí es donde uno puede empezar a hacer relaciones. Vean que en Guatemala no es sobre la ciudad de Guatemala, sino que está sobre el apartado cerca de Cobán. Y uno dice, hijo de pucha, pero 2.700 tweets en esa parte, ¿qué será lo que está pasando? Y entonces aquí uno tendría que empezar, digamos, a revisar, filtrar la información, agrupar, etcétera. Para que ahí tengan otras aplicaciones que generalmente se le hace a este tipo, digamos, de información como tal. Y ahí está la bibliografía. Ahí la presentación yo se las estaré colocando para que les quede de referencia. No sé, chicos y chicas, si con respecto a este tema tienen alguna consulta, algún comentario. ¿O todo bien? Todo bien, profe. Ok, ¿cómo vieron eso de Twitter? ¿Habían visto una plataforma como esa, donde se exponen todos los mensajes? Eh, con Twitter no, lo que había visto es que con un juego la empresa tiene un mapa del planeta en donde más o menos ponen lucecitas donde el juego de ellos está es más usado, donde hay una Ajá. sesión de un jugador abierta. Ok, pero ahora que lo vieron, digamos, como esa plataforma que estábamos, ¿qué opinan? ¿O qué les parece? De hecho, vean ahí las lucecitas ahí más o menos van indicando de dónde eran los últimos tweets. Como les digo, lastimosamente, ya no está como en tiempo real, que sí lo tenía hasta hace un tiempo. Y, y vean, créanme, aquí ustedes se topan de todo un poco, ¿verdad? Pero que la gente a veces manda un tweet y dice, no, no, pues nadie lo ve. Pero sepan de que la información es abierta, ¿verdad? Eventualmente lo que hacen es espacializar, digamos, el tweet en función de lo que hay. El resto, ¿qué opinión tiene de plataformas como esta? Bueno, por mi parte estaba como bastante curioso, como ver que como que la información no es tan privada también. Ajá, exacto. Exacto, exacto, exacto. Imagínense ustedes que ahorita igual existen la posibilidad también de utilizando, por ejemplo, QGIS, para que tengan una idea, pegarse a Twitter o Facebook y hacer extracción, digamos, de la información. Entonces, generalmente también existe esa posibilidad. Entonces, bueno, ahí les estaré compartiendo, digamos, esto. Vean, con respecto a Postgres, para que de una vez quede en el video antes de que pase a la parte práctica, cuando vamos aquí a descargas, y bueno, si tienen Linux, ahí se tiene que instalar Linux, la explicación yo la voy a hacer, digamos, para Windows, por cualquier cosa. Entonces, pueden descargar, si me hacen el favor,
No, vamos aquí a la parte de instalar. No vamos a instalar nunca la última versión. Vean que ya, por ejemplo, a partir de la versión 11.21, para sistemas de 32 bits ya no está soportado. Solo para sistemas de 64, Mac OS X, Linux 32 y Linux 64. Para el caso nuestro, porfa, bueno, de la próxima semana pueden descargar la versión 12 o la 11, digamos, para trabajar con versiones más estables. Todavía podría uno bajar la 15.4, pero digamos, podríamos trabajar con la 12.16 o la 11.21, digamos, cualquiera de esas dos. Entonces ahí lo descargan. Luego, el pgadmin esta sí, la última versión también dio muchos problemillas. Vamos a llevarlo, digamos, a la parte de Windows. Y el pgadmin no vamos a bajar la última versión, podemos bajar la 6.21, vamos a ver cómo nos va. O eventualmente la 7.6, pero esta no, o sea, no bajamos esta. Pueden bajar la 7.6 esta o eventualmente la 6.21. Entonces, sí les pido por favor que para la próxima semana puedan tener descargados entonces el instalador del Postgres y el instalador del pgadmin, porque los vamos a requerir, digamos, para el ejercicio que estaríamos haciendo. Entonces, ahí dejo la cuña también para que quede, digamos, a nivel del video. Ok, entonces vean, voy a pasar al ejercicio 5. El ejercicio 5, yo igual les voy a subir una guía, pero ustedes no lo van a hacer con la guía. La guía les va a quedar, digamos, de referencia. Lo van a hacer con lo que les explique ahorita. Yo lo que voy a hacer es abrir, digamos, la imagen ya georreferenciada, que esta imagen georreferenciada, digamos, voy a abrir la Torres y van a trabajar igual con la Torres como tal. Entonces vamos a trabajar con esto. Entonces yo voy a venir, digamos, por acá. Y lo que ustedes van a tener que extraer de información va a ser un cuadrito que eventualmente aquí lo que van a aprender ustedes es cómo generar capas. Generalmente ya lo que ustedes han estado trabajando es con información ya generada. Entonces, en este caso, lo que vamos a trabajar es con información que al final de cuenta tenemos que generar. Yo lo que les voy a poner es un área de trabajo, que es lo que voy a hacer primero, lo voy a hacer rápido. Después de eso, obviamente este shape yo se los comparto, digamos, para que les quede ahí de referencia. Entonces, les voy a hacer lo que se llama área interés. Esto está en CRT-05 y no le voy a definir ningún atributo porque al final de cuentas, lo único que voy a definirle acá es que es un polígono y aceptar. Cuando hago eso, si ustedes ven aquí me aparece el área de interés. Yo voy a ir aquí a lápiz, que es de la parte de conmutar edición, y lo que voy a hacer es un poligonito pequeñito, que es lo que ustedes van a tener que digitalizar. No, si hago este sector, no. Ok, vamos a hacer mejor este otro. Porque me interesa que vean también la parte de los ríos. Entonces, lo que voy a hacerles es un área pequeñita para que ustedes lo puedan, digamos, cartografiar. O sea, este cuadrito que les estoy haciendo ahorita es solo lo que van a tener que hacer. Lo que está fuera de ese cuadro no. Y eso es lo que va a consistir, digamos, en el ejercicio 5. Ahí ya yo les hice, digamos, el área de interés. Yo voy a guardar, yo les voy a compartir este shape para que ustedes lo puedan sobreponer, digamos, con la imagen. Vean que aquí lo que simplemente le voy a poner un relleno transparente y voy a ponerle un marco rojo y le voy a poner la línea más gruesa.
para saber que lo que voy a digitalizar es este pedacito, lo que está aquí. Ok, por acá yo lo que tengo es, esto es un mapa de uso de la tierra. Ese mapa de uso de la tierra en simbología, ustedes pueden tener, digamos, lo que es área urbana y cada cosa por color, área rural, cada cosa por color, carreteras, etc. Si ya vamos donde tenemos esta área de interés, ahí vamos a tener carreteras, tenemos un río, una quebrada y tenemos el uso de la tierra. Entonces son 3 capas las que vamos a tener. Lo primero que ustedes van a tener que hacer es crear las capas. Entonces para crear las capas vamos al menú de crear capa. Vamos a ir acá donde dice nuevo archivo shape. En el nombre vamos a definir la ruta que ojalá esté dentro de la carpeta del ejercicio. Vamos a ponerle uso tierra. Ustedes lo pueden poner con guión bajo, lo pueden poner todo en minúscula, todo en mayúscula, pero nunca con espacio, por favor. Luego vamos a definir en este caso si es punto, línea o polígono, es polígono. La proyección que es 5367, recuerden que si no la tienen, le dan acá donde dice seleccionar SRC y le ponen 5367. Seleccionan, le damos a aceptar y vamos a ponerle los atributos. Vean que el ID ya sale por defecto. Entonces, el segundo atributo que le vamos a poner es un código de uso. Es un archivo de texto y le podemos, el código va a ser, digamos, una abreviatura de 3 letras. Entonces, en este caso, le vamos a poner una o 5 caracteres de espacio. Vamos a ponerle tipo uso. Aquí sí le vamos a poner 25 caracteres. Luego ponemos área, digamos, en metros cuadrados. Aquí sí vamos a cambiar el dato a decimal. Podemos ponerle 10 antes de la coma y 4 decimales. Listo. Le vamos a dar a aceptar. Cuando hacemos eso, vean que en el panel de capas se nos genera o se nos crea, se nos activa, digamos, la capa de uso de la tierra. Entonces, para tenerlo, digamos, por ahí. Luego tenemos que generar otra capa, que en este caso sería la capa de ríos. Entonces hacemos un archivo shape. Vamos a poner aquí ríos. La geometría la vamos a hacer no con polígonos, sino que la vamos a hacer por, digamos, cadena de líneas, que es lo mismo que una polilínea, que una línea. Le definimos el CRTM05 y le vamos a poner, por ejemplo, el nombre del río. Podemos definirlo como 30 caracteres de espacio y podemos tener la longitud. Lo importante en el nombre de los campos es que él soporta hasta 8 caracteres, no más de 8. Longitud y le damos a aceptar. Entonces ahí tenemos ya la capa de ríos. Y hacemos exactamente lo mismo ahora con la capa de caminos. Definimos aquí caminos. Esto es una cadena de líneas. Definimos un CRT05. Y le podemos poner el tipo de camino, digamos si es vecinal, cantonal, etcétera. Aquí le ponemos que es este texto, que le podemos dejar en 30. Y le ponemos también longitud del camino, con un número decimal, con 10 y 4 cifras significativas. Y aceptar. Entonces, si ustedes ven, aquí ya tenemos las 3 capas. Ahora, antes de iniciar el proceso de digitalización, espacialmente recuerden lo que yo les he mencionado a ustedes, que todo objeto geográfico tiene continuidad espacial. O sea, ¿qué quiere decir? Nosotros no tenemos huecos de información ni vacíos de información, digamos, en la realidad, sino que la información es continua, digamos, a nivel de terreno. Entonces, para que eso se manifieste, digamos, de la misma forma, cuando levantamos la información, hay que configurar, digamos, el proyecto previo a iniciar
acá donde dice proyecto y donde dice opciones de autoensamblado. Estas opciones de autoensamblado es lo mismo que opciones de alineación, o es lo que comúnmente también la gente le llama snapping, digamos, para que ustedes también tengan una idea por ahí. Entonces son formas de lo que tenemos por ahí. Ok, entonces va a venir a esas opciones de alineación, activan el autoensamblado. Yo puedo venir aquí a configuración avanzada y puedo marcar, ok, que va a ser sobre caminos, sobre ríos y sobre uso de la tierra. Aquí lo vamos a hacer que sea sobre vértice, digamos las 4 capas. Vamos a ver aquí vértice y segmento. Después vengo aquí vértice y segmento, vértice y segmento para estos 3 caminos, ríos, uso de la tierra. El rango de tolerancia que vamos a usar son 10 píxeles, no 12. Ok, entonces una vez que ya lo tenemos configurado de esa forma, le venimos a decir que active la edición topológica. Eso es para evitar que a nivel de polígonos queden aberturas, queden traslapes, sobreposiciones y que nos habilite el autoensamblado, digamos, cuando levantemos la información geográfica en las intersecciones. Ok, la cartografía, ojo, porque esto no se los voy a pedir a ustedes, pero es para que sepan, cuando uno trabaja acá temas de cartografía a una escala, uno, por ejemplo, todo lo que levante, si lo hago a 1000, yo no puedo hacer más zoom ni menos zoom porque pierdo relación de los objetos con la escala. Tengo que mantenerla fija. Eso para tener, digamos, cartografía o información espacial de calidad. En el caso de ustedes, yo no les voy a pedir eso para el ejercicio 5, así que si ustedes se quieren acercar y alejar, cero estrés. Ahora, para digitalizar, por ejemplo, el uso de la tierra, ustedes seleccionan la capa acá en el panel de capas, le dan un clic al lápiz en iniciar o conmutar edición, es lo mismo que iniciar edición. Se habilita la herramienta de digitalización y ustedes van a tener este icono que se llama añadir polígono. Entonces, muy fácil. Yo voy a venir y voy a empezar a digitalizar. Digamos, yo voy a venir, voy por acá. Ahí vean que más o menos yo voy siguiendo, ahí me salí. Con el botón de delete o suprimir, ustedes pueden, digamos, eliminar nodos. Pues uno va picando, digamos, por el área más o menos. Digamos que eso yo lo tengo por acá. Digamos, me lo voy a llevar hasta este límite. Este me quedó por fuera, pero nada tiene, lo voy a dejar por ahí. En el código de uso, yo tendría que ir a ver acá ese verde en área rural. Digamos, si más no me equivoco, esa área que acabamos ahí de digitalizar, que es como ese tonillo verde, verde claro, dice que es bosque. Entonces yo lo abrevio las 3 primeras palabras y le voy a poner aquí bosque. El identificador y el área lo vamos a calcular posteriormente. Ahora les voy a enseñar cómo, para que lo hagan automáticamente. Acá, este nodo me quedó por fuera. Entonces, ustedes tienen la posibilidad con esta herramienta que dice herramienta de vértices. Yo puedo venir a este nodo y lo puedo mover para que él ajuste. Y ahí ya lo moví, lo ajusté. Igualmente, estos sí están por ahí, no están ajustados, yo los pico y eventualmente yo los puedo ajustar según corresponda. Igual este de aquí, igual este otro no, digamos de aquí, igual este, digamos por acá. Entonces ahí ya yo hice el ajuste. Ahora bien, este polígono lo digitalicé bien ahí, pero como recomendación, primero van a digitalizar los caminos. Entonces, yo lo voy aquí en guardar para que se guarde la capa y detengo la edición de uso de la tierra. Ahora voy a ir a caminos, en caminos activo la edición. Vean que ahora lo que tengo por acá es dice añadir línea. Y lo importante es que la continuidad de las vías, para que también por lo menos sepan cómo es que se estructuran y para evitar errores, digamos, a nivel de las capas cartográficas, es uno sigue la ruta. Por ejemplo, la ruta 32 empieza del cruce de la República hasta Limón. En las intersecciones lo que dejamos es un nodo, pero se hace un vértice, se hace, digamos, la línea continua.
Porque si yo hago segmentitos, eventualmente después quiero hacer algún análisis sobre por ejemplo, cuántos negocios hay de supermercados alrededor de la línea 32, de la carretera 32, y no los voy a saber porque si hago segmentitos y tengo toda la capa de comercio, yo no podría llegar y hacer un análisis a ese nivel. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a partir igual de lo mismo y lo vamos a hacer por una técnica que se llama línea centro. Digamos, este segmento termina acá. Entonces yo le doy clic derecho en tipo, digamos, le voy a poner que es asfalto. Entonces ahí ya la tengo. Vean que aquí me amarra. Eso es lo que hicimos con la alineación. Yo vengo por esta otra vía, en la intersección dejo un nodo, en la otra intersección dejo otro nodo, en la otra otro nodo y finalizo el segmento. Entonces ahí le pongo asfalto. Luego puedo venir ahora con esta otra hacia la parte inferior, digamos, y lo llego hasta acá y le pongo aquí que es asfalto. Ok, igual ahora sigo por esta, en la intersección lo dejo, y esta lo voy a amarrar aquí donde se me pegó el cursor, ahí le voy a pegar que es asfalto, y termino ahora con esta otra, digamos aquí, hasta acá, aquí asfalto, y hacemos lo mismo con esta, digamos que está por acá, pues ahí asfalto. Ok, una vez, digamos que ya tenemos las carreteras de este sector, yo le doy aquí en guardar, voy a abrir la tabla de atributos, y en la tabla de atributos vamos a ir aquí al abajo donde dice calculadora de campos. Para generar el identificador de forma automática, yo le voy a decir que vamos a actualizar el campo identificador y la fórmula es $ID. Le damos a aceptar y él nos autocompleta el ID. Vamos a calcular la longitud. Entonces la longitud va a estar en función de las unidades que se derivan de la proyección. Cuando utilizamos la proyección CLTM05, las unidades son metros. Entonces, en este caso, si mal no me equivoco, es shape length. Y eso vamos a tener, las unidades son metros, entonces la longitud va a estar en metros. 94 metros, 214 metros, 114 metros, 185, y ahí ya tengo, digamos, la longitud de la vía. Yo vengo acá, guardo y detengo la edición. Entonces ya, por ejemplo, si yo vengo y utilizo la herramienta de identificación de datos que ustedes ya usaron en el ejercicio 3, por ejemplo, y pico sobre una línea, ya ahí tengo la información de los atributos. Ya para que vean ustedes de forma fácil cómo es que se construye la información espacial de una forma sencilla. Eso es la intencionalidad del ejercicio. Ahora bien, para digitalizar estas áreas, ustedes se van a pegar a los caminos. Entonces, ahora venimos aquí a uso de la tierra. Y en uso de la tierra, ponemos otra vez edición, añadir polígono. Y ustedes se van a pegar, por ejemplo, aquí yo voy a venir sobre esta vía para digitalizar eso que es residencial. Entonces yo vengo por acá, ahí lo pego, ahí lo termino. Tipo de uso es res y es residencial. Eso es lo que es el rosado. Ahí está. Hago lo mismo para esta otra de al lado. Por eso es que es importante tener primero los caminos, porque los caminos ya me permiten amarrarme al objeto utilizando las herramientas, digamos, de alineación. Ahí está el segundo. Y vamos ahora a digitalizar este otro que ahí sí tiene un uso que hay que, digamos, extraer por ahí, que es este que está más o menos por acá. Ahí ya me pego a la carretera. Esto es igual residencial. Pues ya ahí lo tengo. Ok, entonces, con respecto a los ríos, la idea es que ustedes digitalicen el resto de polígonos, ¿verdad? Y en función de lo que es a nivel de uso, pues lo puedan categorizar. Con la parte de ríos, que aquí viene una quebrada, pues aquí primero le damos guardar y le damos detener. Vamos ahora aquí a donde está ríos
le damos iniciar edición y elegimos esta herramienta que se llama añadir línea. Entonces, vamos a digitalizar aguas abajo. ¿Qué quiere decir eso? Si yo aquí digitalizo, por ejemplo, en este sentido, voy a apagar aquí un toque la imagen y yo sigo el río, digamos, por aquí, yo estoy yendo en contra de la pendiente, estoy yendo en contra de la gravedad del río. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿y eso qué? Que eventualmente cuando uno quiere hacer, digamos, análisis hidrológicos de la orientación del río, en lugar de que el río escurra aguas abajo, va hacia arriba, es totalmente ilógico. Entonces genera riesgo. Entonces siempre para digitalizar los ríos hay que digitalizarlos aguas abajo. Entonces yo voy sobre la línea, digamos, más o menos ahí, la línea centro. Recuerden que ustedes pueden hacer más zoom, ¿verdad? Entonces, y lo llego hasta acá. Igual, si tengo una quebrada, es el mismo término de los caminos, que en las quebradas o en otros tributarios o afluentes dejo un vértice. Lo que digitalizo primero es el cauce principal. Este río, que digamos es un brazo del río Virilla. Este es ahí por la León 13. No, y pónganle de nombre León 13, porque este no viene indicado. Ahí le damos la longitud de ese segmento. Igual puedo venir, le doy guardar. Ustedes pueden darle doble clic y también cambiar el color, digamos, para poderlo notar y la anchura. Entonces ya yo tengo el segmento. Yo puedo venir nuevamente a la tabla de atributos. El identificador de este le puedo poner 1, pero en la longitud la vamos a calcular. Entonces le ponemos $length. Y le damos ahí a aceptar. Guardar, detener. Cuando ustedes ya tienen completo el resto de elementos que tienen que digitalizar de este pequeño cuadrito, pueden hacer eso de último. Igual aquí, ven que ya yo tengo el identificador. Entonces recuerden, ustedes le dan a actualizar campo de identificador. Símbolo $ID. Aceptar. Ahí está el identificador único. El área la vamos a definir de una vez en área y sería $área. Y él por defecto toma las unidades de la proyección. Las unidades son metros, entonces son metros cuadrados. Le damos guardar y le damos detener. Y eventualmente acá lo que ustedes tienen que, ya digamos, una vez que detenemos el lápiz, que no tenemos en edición, ya estas capas cuentan con la información levantada. Si yo me voy propiamente a la carpeta del ejercicio, que se los puse en el 4, pero no era 4, este era el 5, ahí perdón, fue un dedazo. Acá ustedes tienen área de interés y los shapes generados. Yo el que les voy a compartir ahora es este de áreas de interés. Y les voy a compartir la guía de digitalización, pero por favor lo hacen con base en lo que les expliqué aquí en el video. ¿Y qué es lo que van a tener que subir de este archivo? Digamos, o de este ejercicio 5, una captura de la imagen con, digamos, ya cuando esto está digitalizado, ustedes suben una captura en Word y me suben adicionalmente los archivos. Que dicho sea paso, en las revisiones pasadas, algunos solo me estaban subiendo el archivo de SHP. Recuerden que ustedes tienen que subir todos los archivos ligados, porque eventualmente, si ustedes no suben todos los archivos ligados al shape, pues eventualmente yo no puedo revisar, digamos, la información de buena forma. Entonces lo comprimen más la imagen, digamos, en Word, digamos, en PDF preferiblemente. Eso se los voy a habilitar hasta que ustedes georreferencien, que yo sea paso, el domingo le subí, el lunes, o sea, anteayer le subí el ejercicio 4. Cuando tienen las imágenes georreferenciadas, utilizan la imagen Torres para poder levantar esta información. Yo les voy a compartir ahora el shape de áreas de interés, digamos, en Tech Digital, para que ustedes ya lo tengan de referencia. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda, comentario. ¿No está todo claro? Ok. Entonces, bueno, la idea es que este lo pueda avanzar para este viernes.
Pero igual yo ahora les coloco eso, les voy a colocar también la presentación de base de datos. Recuerden para la otra semana tener descargados Postgres y el pgadmin. Y sin más por el momento, pues la clase la dejamos hoy, digamos, hasta acá. Yo espero que terminen de pasar un buen día, que terminen de pasar una buena semana. Y de una vez les voy a subir esto para que ya lo tengan, para que lo trabajen, digamos, en la sesión asincrónica del viernes. Entonces, y ahí estamos a la orden. Duan, ya lo vi, no hay ningún problema. Entonces, estate tranquilo, yo ahí lo reviso. Y obviamente la nota te la pongo en Tech Digital, pero entendí todo perfecto. Entonces, para que estés tranquilo. Y el resto, entonces, que la pasen muy bien. No, con mucho gusto, Duan. Entonces, buen día. Ok, Muchas gracias. bueno, con mucho gusto.